después de casi 45 años de andar por la zona, nunca, mi hija nunca había visto cerca de un 26 daño tan serio. allanamientos relacionados no solo con la de la protesta y todo este estallido social en el que miles de nicaragüenses hemos tenido que vernos forzados a solicitar refugio en otros países, principalmente Costa Rica. Hablamos de las necesidades, problemáticas e iniciativas comunitarias. Comunidad Radio UCR, un espacio para vos y tu comunidad. Conoce y sé parte de los temas de interés comunitarios. Iniciamos. Al ser las 9:01, iniciamos en un programa más de Comunidad Radio UCR. Agradecerle como todos los martes a ustedes que nos ven a través de las emisoras de la 101.9 Radio U en FM y a través de la 870 en amplitud modulada, de estar con nosotros acá en Comunidad Radio UCR, también a quienes nos ven por redes sociales y a quien también nos ven en la retransmisión los viernes de 4 a 5 de la tarde. Un saludo muy cordial. Yo soy Sharon García Cavalini y les voy a estar acompañando durante esta hora de programación, pues como casi todos los martes que estamos acá conversando temas que competen lo que sucede a nivel comunitario en nuestro país. ¿De qué vamos a estar conversando esta mañana, hoy 14 de abril? Bueno, el crecimiento en nuestras comunidades no siempre ocurre de forma ordenada. Mientras las ciudades se expanden, el ordenamiento territorial pues revela lamentablemente problemas. Muchas personas encuentran en lugares como las cuarterías, por ejemplo, una de las pocas opciones de viviendas disponibles en medio de desafíos como el hacinamiento, la falta de regulación y el acceso desigual a servicios básicos. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que estamos planificando nuestros territorios? Hoy quisimos abrir pues el diálogo sobre el ordenamiento territorial y su impacto en directo en la vida cotidiana, pero quizá también poniendo la lupa en el tema de las cuarterías, en casos concretos de planes reguladores también en zonas como Goicoechea y Santo Domingo de Heredia. ¿Qué se puede hacer para gestionar mejor estos espacios sin vulnerar derechos? ¿Dónde están los límites y las oportunidades? De eso y más queremos conversar y conocer también lo que se está investigando con relación a este tema. Así que les invito para que me acompañen durante esta conversación en esta mañana soleada de abril. Les invito para que se queden conmigo también pues haciendo y conociendo sobre lo que se realiza con los planes reguladores, con las cuarterías, y también que escuchen las cápsulas que se prepara también para el programa. Así que sin más, les invito para que sigan acá en Comunidad Radios UCR. De cerca. Conoce a fondo los temas comunitarios nacionales. Comunidad Radio UCR. Bueno, como les decía hace escasos segundos, en Comunidad Radio UCR, junto a Produce de la Universidad de Costa Rica, hoy queremos conversar sobre lo que se está investigando, pero también conocer el tema del ordenamiento territorial, como les decía al principio, enfocándonos también en algunos casos como el caso de Goicoechea y el de Santo Domingo de Heredia, con el tema de planes reguladores, pero también pues conocer el tema de las cuarterías. Para eso me está acompañando acá en cabina Rosendo Pujol, fundador e investigador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible Produce de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido por primera vez a Comunidad, don Rosendo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. También a Produce, que hace posible que tengamos temas muy interesantes que ustedes investigan y que podamos también pues ampliar y conocer acá en Comunidad. Tal vez para iniciar esta conversación, a mí me gustaría consultarle ¿cómo podemos explicar quizá de forma sencilla cuando hablamos de ordenamiento territorial y por qué es un tema que es muy importante a nivel de país? Bueno, el ordenamiento territorial es hacer un mejor uso del territorio y buscar para cada actividad el mejor lugar para colocarla. Eso parece muy fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque las actividades a veces tienen impactos sobre el resto de la vida de las personas y también de las actividades productivas. Entonces, el poner de acuerdo diferentes intereses y diferentes necesidades a lo largo del espacio, a lo largo y ancho del espacio, no suele ser tan fácil. El ordenamiento territorial tiene muchos niveles, pero lo más importante definitivamente es el nivel local. Y esto en Costa Rica se hace a nivel cantonal.
Eso no quiere decir que cada cantón sea una república independiente, ni mucho menos. Hay que ajustarse un poco a las normas nacionales legales, y el ordenamiento territorial está inmerso en un sistema legal complejo que incluye la Constitución, que incluye leyes específicas sobre aguas, leyes específicas sobre salud, etcétera, en donde los planes reguladores y otras legislaciones de ordenamiento territorial se insertan, digamos, y lo más importante, en el caso de planes reguladores, están bajo la responsabilidad de las municipalidades. Entonces, algunos de nosotros pensamos que el ordenamiento territorial es la herramienta más poderosa que tienen las municipalidades de facilitar el desarrollo de sus comunidades, ¿verdad? Y entendido esto, no solo como las ciudades o pueblos de cada cantón, sino también las zonas rurales de cada cantón. Pero estas regulaciones tienen que ser aprobadas por el INVU y tienen que ser aprobadas por SETENA para efectos de que estén de acuerdo con la regulación ambiental y las leyes ambientales de Costa Rica. Don Rosendo, cuando usted dice, o tal vez pensamos, ordenamiento territorial, ¿esto cambia o qué modificaciones hay conforme van avanzando los años, verdad? Porque pues pensemos en una Costa Rica de los años 80 y el ordenamiento territorial que tenía en esa época a la Costa Rica del 2026. ¿Cómo se encuentra que quizá el país ha hecho adaptaciones, por decirlo así, o no? Y es parte de la problemática. Quizá entrar un poquito en esto. En realidad, el ordenamiento territorial debe ser un proceso. Lo que pasa es que legalmente nosotros tenemos una legislación que lo convierte en productos. O sea, un plan regulador, un plan de esto, un plan de aquello, etcétera, ¿verdad? Y una ley, ¿verdad? Porque en realidad el plan regulador es un reglamento territorial para el cantón específico, para todos los puntos del cantón específico. El plan regulador debe estar cambiando porque la realidad cambia, las personas cambian, las necesidades cambian, se destruyen oportunidades y se construyen nuevas oportunidades, las actividades económicas cambian, que es fundamental. O sea, hacer un diagnóstico de cuáles son las potencialidades de una determinada zona del país y de un determinado territorio es esencial. Nosotros tenemos una división territorial que es muy mala, ¿verdad? Las provincias varias provincias al menos, Alajuela, Heredia, Punta Arenas, tienen muy poco sentido funcional, ¿verdad? Entonces, eso es un primer problema, pero inclusive los cantones muchas veces esconden diversidad de realidades dentro del propio cantón. Entonces, el ordenamiento territorial tiene que dar respuesta a esa diversidad de situaciones dentro del propio cantón, ¿verdad? Y reconocer que desde el punto de vista físico, social, histórico y económico, cada zona tiene sus particularidades y tiene sus potencialidades, porque en el fondo de lo que se trata es de aprovechar las potencialidades de cada comunidad al máximo, protegiendo esos recursos naturales que pueden ser suelos fértiles o pueden ser bosques o pueden ser fuentes de agua o cursos de agua para beneficio de las mayorías, ¿verdad? Entonces, el ordenamiento territorial busca mejorar la situación de los pobladores, no de los que vienen de afuera, sino de los pobladores de hoy y del futuro. Que ese es un punto, don Rosendo, porque ahora que usted dice que, bueno, estos planes reguladores se tienen que estar cambiando, yo pienso en quienes inciden en ese cambio, porque lamentablemente hemos visto temas en otros lugares alejados del gran área metropolitana, aunque también pasa en el gran área metropolitana, de planes reguladores que no responden a lo que la comunidad necesita, por ejemplo, ¿verdad? Pienso en el plan regulador de Talamanca, que tuvo todo un tema, creo que el año pasado, todavía continúa. Entonces, ¿quiénes deberían de incidir realmente en esos cambios que tienen que tener estos planes reguladores? En realidad deben incidir todos los que estén interesados, porque el problema es que interesar a todo el mundo de una población, eso es imposible.
Entonces, la participación es siempre de minorías, de una manera u otra. La única cosa que uno como técnico de este proceso tiene que garantizar es que todo el mundo está invitado a participar y que cuando decide participar, sus opiniones y sus sugerencias y sus necesidades están siendo tomadas en cuenta. Esto en cierta manera es resolución de conflictos. Nosotros no podemos satisfacer a todos, pero hay que buscarle la comba al palo, literalmente, para poder encontrar soluciones técnicas que al menos satisfagan lo más esencial de lo que pide la gente, ¿verdad? Y claramente hay intereses contrapuestos y hay futuros contrapuestos. Entonces, diferentes grupos sociales o diferentes grupos geográficos o diferentes grupos funcionales, que si son agricultores, que si son comerciantes, tienen peticiones y deseos diferentes. Sí, debe de existir la participación ciudadana. Absolutamente, sí. Esa es una parte esencial de todo este trabajo. Y en donde sea que en este momento se esté desarrollando un plan regulador, por ejemplo, Montes de Oca, que está terminando, el que se está cambiando, el original lo hicimos nosotros en Produce, fue el primero que hicimos, pero ahora ellos decidieron contratar a otra empresa y hacer los cambios que ellos creen que necesitan. Entonces, ha sido bastante polémico y en todas partes hay polémica, ¿verdad? Más polémica hay, quiere decir que la situación está viva, ¿verdad? A mí ese tema me gustaría preguntárselo porque yo cada vez que escucho plan regulador pienso en polémica. Es como algo que yo digo, bueno, plan regulador y ha venido, no sé si la palabra sea lamentablemente, pero ha venido a la par de posiciones contrapuestas, ¿verdad? Entonces, pasa que el plan regulador genera ese tipo de polémicas por la diversidad de voces, quizá, o cómo lo podemos ver. Yo creo que el problema son los intereses creados. Intereses creados de muchos tipos, ¿verdad? Los dueños de la tierra quieren que las tierras de ellos sean consideradas urbanas porque eso les aumenta enormemente el valor. Por otro lado, los topógrafos les encanta fraccionar las propiedades al mínimo tamaño posible y entonces ellos protestan cuando se trata de restringir esa división de la propiedad, de las propiedades, para poder entonces proteger el ambiente y no generar desarrollo en lugares que son inconvenientes, que puede ser por alta pendiente, que puede ser por alta escorrentía mezclada con alta pendiente, como en partes, por ejemplo, de la zona sur, o cuando dar servicios públicos a esas comunidades muy pequeñas, repartidas por todo el territorio, implica costos enormes para la municipalidad para poder darle servicios adecuados a esas poblaciones. Entonces, la dispersión de la población hace que sea más difícil proveer servicios públicos. Entonces, un plan regulador que no tome en cuenta eso, en realidad plantea enormes, ¿cómo diríamos? Enormes deudas para el futuro, en el sentido que se está aprobando una forma de desarrollar físicamente el territorio que es extremadamente costoso para la municipalidad. Entonces, al ser extremadamente costoso, casi inevitablemente implica una calidad de servicios de recogida de desechos sólidos, de tratamiento de aguas servidas, inclusive de suministro de agua potable y de mantenimiento de caminos que son deficientes porque es demasiados kilómetros, demasiados infraestructura que hay que construir para poder darle esos servicios a esa población. Podríamos decir que esos problemas que usted nos viene contando suceden cuando no hay una adecuada planificación territorial, o aún así cuando hay una adecuada planificación territorial siempre va a haber, porque pues, ¿verdad? A nivel país, por poner el foco en Costa Rica, pues hay mucha diversidad de, como usted decía, cantones, provincias. Sí, o sea,
Cada país es diferente, cada cantón es diferente, eso es lo primero. Y uno, en realidad, hacer un plan regulador es hacer un diseño del desarrollo físico futuro, porque el plan regulador no es para hoy, es para dentro de 20 años. Usted a los 5 años, preferiblemente, o a los 10 años, va a tener que hacer un cambio. Eso es como sabido, pero muchas veces se atrasan los procesos innecesariamente porque nuestra regulación ambiental y en general nuestra regulación es extremadamente compleja. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que diferentes cantones tienen problemas diferentes. O sea, por ejemplo, el cantón de San Carlos tiene comunidades muy rurales que tienen que ser tratadas de manera diferente a Ciudad Quesada o inclusive a ciudades intermedias como Aguasarcas o como La Fortuna, que es una zona muy exitosa desde el punto de vista turístico. Y las actividades productivas más importantes son muy diferentes. Pero eso también es válido en San Ramón y es válido en Pérez Celedón, que es otro cantón bien difícil. Y en el caso de la GAM, Goicoechea es tal vez el más complicado junto con Alajuela. ¿Y por qué es de los más complicados? Es más complicado porque socialmente está muy mezclado. Okay. Entonces hay barrios, digamos, de gente de muchos ingresos y hay barrios de gente de muy pocos ingresos. Y esa mezcla, en parte, y esto hay que tomarlo en cuenta, es la herencia de las políticas públicas del pasado. O sea, la localización de los diferentes grupos sociales y de los diferentes barrios en una ciudad, porque Goicoechea, para empezar, es parte de San José, ¿verdad? Entonces no tiene sentido pensar en Goicoechea como un lugar independiente como podemos hacer en Ciudad Quesada, como la capital de San Carlos, o como podemos hacer en San Isidro General como la capital de Pérez Celedón, sino que hay que pensarlo integrada con todos los cantones circundantes, ¿verdad? Entonces, pero no solo por eso, sino porque el territorio de Goicoechea es muy diferente. La zona que está más cerca de San José, más cerca de Montes de Oca, más cerca de Moravia, es mucho más plana que la zona que está más al este. Entonces, en la zona este, que es igual, en ese sentido se parece a Montes de Oca también. La zona este del cantón de Goicoechea es quebrada, es boscosa, tiene un tipo de pobladores diferentes a otros distritos del cantón, como puede ser Purral o como puede ser San Francisco de Guadalupe, que es prácticamente urbano, ¿verdad? Son las 9:19. Hoy Rosendo Pujol, fundador e investigador de Produce UCR, nos está acompañando y estamos conociendo. Hemos hablado varias veces acá en comunidad de los planes reguladores, pero también hoy queremos hacer un énfasis también en lo que se ha venido trabajando con Goicoechea, con Santo Domingo de Heredia y también el caso de las cuarterías. Ya casi vamos a abordar esos temas. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una cápsula, un micro acá producido en comunidad y ya volvemos con más de esta conversación de esta mañana. Voces. Comunidad. El Instituto de Desarrollo Rural INDER presenta el programa Más Natura, Más Rural, junto al Nature Investment Facility y la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad BioFin del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el cual está destinado a fortalecer emprendimientos liderados por mujeres rurales en la región Brunca. Escuchemos a Alison Quesada Agüero, analista en innovación de la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad BioFin del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien nos dará más detalles. El programa Más Natura, Más Rural consiste en una iniciativa que busca acompañar emprendimientos liderados por mujeres rurales en la región Brunca, que trabajen en actividades vinculadas con la bioeconomía y el uso responsable de la naturaleza. Además, que se encuentren buscando aumentar sus ingresos para su familia y sus comunidades. Actualmente tenemos abierta la primera convocatoria
donde las mujeres interesadas pueden revisar los requisitos y llenar el formulario de postulación en línea. La convocatoria está abierta hasta el 19 de marzo del 2026, con posibilidad de extenderse. Se trata de una apuesta por convertir la riqueza natural en oportunidades económicas sostenibles para las comunidades. La primera convocatoria ya está abierta y fue diseñada para identificar proyectos con potencial de crecimiento y compromiso con la conservación territorial. Después de recibir la postulación, se realizará primero una revisión para confirmar que se cuenta con los requisitos mínimos de ingreso al programa. Luego, un comité técnico evaluará las propuestas considerando aspectos como experiencia del emprendimiento, su potencial de crecimiento y su relación con la naturaleza y el territorio. Los proyectos que resulten seleccionados recibirán una visita de verificación de campo durante el mes de abril y posterior a eso iniciará el proceso de acompañamiento a cargo del Instituto de Desarrollo Rural INDER y la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Esto gracias al apoyo del Nature Investment Facility, NIF. El programa combina asesoría técnica para fortalecer modelos de negocio con el aporte de equipos e insumos productivos. Las mujeres que resulten seleccionadas recibirán dos tipos de apoyo. El primero, acompañamiento técnico y fortalecimiento empresarial. Esto incluye asesoría, capacitación y seguimiento para fortalecer la gestión del emprendimiento, mejorar su modelo de negocio y prepararlo para crecer. El segundo, el programa facilitará la adquisición de equipos, herramientas o insumos productivos que impulsen el crecimiento de su emprendimiento. Es importante aclarar que no se entregan recursos en efectivo, sino que el programa apoya directamente en la compra de los bienes productivos que el negocio necesite. El objetivo es que ese apoyo realmente ayude al emprendimiento a incrementar su producción, aumentar las ventas y consolidarse en el mercado. Este programa está diseñado justamente para apoyar emprendimientos en sus primeras etapas de operación que trabajan en armonía con la naturaleza y que son liderados por mujeres rurales. Durante el proceso de evaluación, se verificará que los proyectos tengan prácticas sostenibles, por ejemplo, el uso responsable de los recursos naturales, el valor agregado a través de productos locales o actividades que promueven la conservación del territorio. Además, durante el proceso de acompañamiento, se promueve que las emprendedoras fortalezcan prácticas de producción sostenible y de manera que el crecimiento del negocio también contribuya a resguardar y cuidar la biodiversidad del territorio. La idea es demostrar que la naturaleza no es un obstáculo para el desarrollo, sino una oportunidad de generar ingresos de forma responsable. Pueden postular mujeres residentes de la región Brunca, con emprendimientos en agroturismo, artesanías con identidad territorial, cosmética y medicina natural, textiles culturales, siempre que tengan al menos 6 meses de operación. Mujeres emprendedoras de la región Brunca, desde el programa Más Natura, Más Rural, queremos conocer sus emprendimientos en bioeconomía. Por favor, contáctenos. Estamos a su disposición de acompañarle en este proceso para acceder al acompañamiento y al apoyo productivo facilitado a través de INDER, NIF y Biofin PNUD. El formulario está disponible en línea y cualquier consulta puede enviarse al correo oficial del programa, programa.naturarural@gmail.com. Voces. Comunidad. Son las 9:24. Gracias por acompañarme acá en Comunidad Radio SUCR. Hoy estamos conversando sobre el ordenamiento territorial y en ese bloque pues también queremos profundizar sobre otros temas como la vivienda, las cuarterías y también pues trabajos que se han venido haciendo en zonas como Goicoechea y Santo Domingo de Heredia. Para eso está conmigo en cabina don Rosendo Pujol de Produce de la Universidad de Costa Rica. Don Rosendo, en el bloque anterior usted nos hablaba que en un mismo lugar se concentran personas que pueden tener altos ingresos y bajos ingresos. También me gustaría como preguntarle cómo se relaciona entonces el ordenamiento territorial con temas sociales específicamente en desigualdad o acceso a la vivienda digna, ¿verdad? Sí. En realidad Costa Rica es un país que la mayoría de los cantones tienen mezclas producto de la historia que incluyen personas de altos ingresos y de bajos ingresos.
en parte porque nosotros lo que teníamos en el pasado, en el Valle Central, y estoy hablando del Valle Central que tiene el 60% de la población de Costa Rica, ¿verdad? Pues estaban las fincas de café que necesitaban trabajadores para las épocas de cosecha, para las épocas de podadas, etcétera, de fertilización. Entonces, los pobres y los ricos, concretamente en Costa Rica, eran todos necesarios. Uno porque administraba sus fincas y el otro porque las trabajaba, ¿verdad? Ujú. Entonces usted puede ir a Cedros, por ejemplo, que eran empleados, el viejo Cedros, donde yo viví después en una urbanización, era un lugar de casitas pequeñas, de gente muy humilde, que eran los trabajadores de esas fincas cafetaleras que luego desaparecieron. Entonces, en esto la historia tiene una gran importancia. Y eso hace que luego caigan, porque literalmente caen las urbanizaciones, los antiguos cafetales se convierten en urbanizaciones para clase media o en algunas ocasiones para proyectos de interés social, y entonces la población cambia. ¿Cómo se localiza eso? Bueno, hay muchas razones, hay muchos abusos, ¿verdad? Pero sería imposible de comentar todo eso, pero el Estado costarricense en algunas ocasiones generó prohibiciones de que se urbanizaran ciertas zonas y creó el cinturón de contención alrededor de San José, y luego él mismo lo irrespetó. Entonces puso urbanizaciones propias fuera del cinturón de contención en las zonas que supuestamente eran agrícolas. Esas cosas ya con la Sala Constitucional no es tan fácil hacerlo, pero digamos que... Pero pasó. Pero pasó. Inclusive se trató en un gobierno reciente de cambiarlo durante 4 días, ¿verdad? Y durante 4 días en el cantón de Escazú se aprobaron un montón de urbanizaciones fuera del cinturón, aprovechándose esa incongruencia legal. Entonces, es importante entender que en realidad hay una lucha por el territorio, en el sentido de cuál es el espacio que cada grupo social quiere tener. Entonces, básicamente, las personas de más altos ingresos pueden escoger, pueden pagar más, pero el sistema no está solamente abierto al mercado. Al haber regulación, entonces la regulación hace que algunas zonas no puedan ser divididas de una forma que sea totalmente atractiva para ciertas personas. Ahora bien, en la práctica, las personas de más altos ingresos siguen escogiendo dónde viven, ¿verdad? Y no les gusta mezclarse. Y eso es un concepto que es polémico, digamos, entre comillas, pero los pobres se juntan porque no tienen opciones, pero los ricos escogen porque tienen opciones. Porque tienen opciones, exacto. ¿verdad? Entonces, una de las características de la sociedad costarricense tradicional es que en las zonas urbanas había mucha clase media y bueno, de nuevo los periodos históricos influyen, ¿verdad? No vamos a hablar de eso. Recomiendo a Carolyn Hall como una investigadora de geografía histórica. ¿Carol qué, perdón? Carolyn Hall. Lincoln, para la gente que tal vez Hall. Ah, Hall. Ella fue profesora de la Universidad Nacional por muchos años y tiene un libro sobre la caficultura en el centro del país. Pero en todo caso, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos un plan regulador, lo que hacemos es evaluar lo que hay, hablamos con todas las comunidades, tratamos de preservar lo que las comunidades han construido de una manera u otra, y en el caso de Goicoechea, para caer un poco en el tema, una de las particularidades es que por razones, digamos, históricas, pero no dificilísimas de explicar,
no porque no se pueda, sino porque Ajá, toma mucho tiempo. exacto. Hay muchas clases sociales, muchas zonas diferentes, muchas actividades industriales en partes del cantón. Entonces el cantón es sumamente complejo. Otro cantón muy complejo también, por lo grande y es el de Alajuela. Ujú. Cuando usted va, digamos, a un cantón como Tibás, ese es bastante uniforme, aunque tiene diversidad, o sobre todo Montes de Oca, que es, digamos, hasta aburrido, no tiene zonas industriales para empezar, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido hay cantones más complicados que otros. Y en el caso de Goicoechea, había muchos lugares que habían sido tomas de tierras. Antes quizá de entrar, bueno, o entrando de una vez en el tema que me gustaría es conocer más acerca de ese trabajo que se ha hecho en Goicoechea y después entrar al Santo Domingo de Heredia, que yo le preguntaba que por qué esos lugares, entonces un poco también mezclando lo que usted nos ha venido diciendo ahorita. Quisiera también poner acá en la conversación el tema de las cuarterías, ¿verdad? ¿Por qué se vienen dando las cuarterías? ¿Desde cuándo? ¿Por qué se hacen una solución habitacional para muchas personas? Me imagino que tiene relación con esto que usted nos viene comentando, pero quizá entonces entrar en materia de las cuarterías, de lo que se ha investigado, de lo que se ha encontrado y también si hay en estos cantones que ustedes vienen trabajando, en estos sectores como Goicoechea y Santo Domingo que ustedes vienen trabajando. Bueno, en realidad el tema de las cuarterías se ha investigado muy poco. Y hay una persona que trabajaba en PRODUS por bastantes años, que se llama Mónica Ureña, de Sociología, que está haciendo una tesis sobre cuarterías, ¿verdad? Y la decidió hacer sobre las cuarterías en San José, porque es donde hay más y son como más típicas, ¿verdad? Porque las cuarterías en principio son un fenómeno urbano, pero en Santo Domingo existen cuarterías más bien periurbanas, digamos, que son para trabajadores que trabajan en algunas industrias, pero también que trabajan en actividades agrícolas, que todavía queda mucho en Santo Domingo. Santo Domingo es un cantón en proceso de transformación muy fuerte, con bastantes conflictos internos que digamos que cuando uno hace un plan regulador, conflictos políticos me refiero, dificultan todo el proceso, porque no hay comunicación adecuada entre diferentes grupos políticos del propio cantón, ¿verdad? Entonces uno está esperando qué deciden ellos, porque en realidad uno es el técnico, claro, ¿verdad? Claro. No hay, nosotros no nos metemos en los pleitos políticos de ellos, ¿verdad? Que pueden ser muy justificables y justificados, pero bueno. No es el trabajo que no es el trabajo para los que nos contrataron, ni tampoco las ventajas comparativas que tenemos, ¿verdad? Porque nuestra cuestión es resolver conflictos encontrando nuevas soluciones, que tal vez a ellos no se les ocurrieron. Entonces, en el caso de las cuarterías, fue la municipalidad la que por alguna decisión particular y alguna preocupación, creo que yo diría que muy honesta, ¿verdad? Ellos decían, en principio las cuarterías todas son ilegales. Eso es lo primero que debe quedarle claro a la gente. O sea, la legislación costarricense no puede realmente regularlas en el sentido estricto, porque son ilegales de un extremo a otro. Pero la municipalidad nos pidió que hiciéramos un análisis de esas cuarterías. Y entonces el análisis de esas cuarterías y qué regulación se podía hacer, en realidad nosotros lo transformamos porque no había otra forma de hacerlo en una regulación de vivienda mínima. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de ver cómo podemos garantizarle un mínimo de condiciones a la población que va a ser mínimo minimorum, ¿verdad? O sea, no es no es lo ideal. El mínimo que pensamos. No es lo ideal, para nada. Pero básicamente se plantean tamaños mínimos de habitación, se plantean tamaños mínimos de área de servicios, se plantean situaciones en donde los baños
están fuera del cuarto, ¿verdad? O donde están adentro, en las dos condiciones. Para eso se da un mínimo de tamaño de habitación, pero las cosas más complicadas en las cuarterías, como se ha visto ya en la práctica, son los incendios, ¿verdad? Que la gente no puede evacuar, entonces se ponen dimensiones máximas de poner una habitación, en ese sentido está poblada, ¿verdad? ¿A qué distancia puede estar de la calle pública y cuánto puede requerirse para poder apagar el incendio en caso de que ocurra, ¿verdad? Y creo que ocurrió el año pasado. Sí, han ocurrido varios. Sí, exacto. Entonces es básicamente un diseño de mínimos, ¿verdad? En el caso de Santo Domingo se añadía el asunto de que muchas de esas cuarterías están en medio de un cultivo de café. Entonces están como escondidas, ¿verdad? Pero por supuesto que en la medida que usted crea una legislación, aunque sea mínima, usted puede empezar a vigilar a esas cuarterías y decir, bueno, es que usted no está cumpliendo eso, y automáticamente usted empieza a mejorar la situación, si la municipalidad quiere, de poner orden hasta cierto punto. Pero lo que hay que entender es que, y esa es la paradoja social de todo esto, que es que en una ciudad se ocupa gente que hace diferentes cosas, ¿verdad? Esto es tema polémico, porque alguna gente cree que los otros son parásitos, ¿verdad? Entonces no me voy a meter en ese tema polémico. Pero lo que quiero decir es que la gente cumple con diferentes funciones dentro de la sociedad económica, digamos, y entonces en ese sentido hay personas que tienen salarios bajísimos, que las empleadas de comercio en el centro de San José, que los peones, que etcétera. ¿Verdad? Son una cantidad inmensa de personas que tienen muy bajos ingresos. Ahora, cuando esas personas heredan una propiedad, ¿verdad? Que viene de varias generaciones para atrás, entonces han resuelto parte del problema, que es proveer de albergue a esas familias. Pero eso no se da totalmente, porque hay muchas familias que emigraron a la ciudad y no tenían esas herencias implícitas en la sociedad. Entonces ellos tuvieron que buscar una forma. El programa de vivienda del Estado costarricense es enorme, es el más enorme de América Latina. Y en este momento debe estar llegando ya a 400,000 bonos aproximadamente. Entonces, eso tiene una gran influencia, porque hay gente que ha logrado recibir un bono cada vez menos en la zona central, donde está la mayoría de los pobres del país, pero no hay tierras suficientes ni dinero suficiente para poder proveerles de vivienda. Entonces es un problema que es creciente. Y ahí caigo, digamos, en el tema de renovación urbana. O sea, lo que usted tiene que hacer con los precarios es no sacar a la gente del lugar donde están necesariamente, porque se vuelve muy complicado, sino tratar de hacer renovación urbana de esos precarios, que muchas veces son tierras del Estado que fueron invadidas hace décadas. Del Estado puede ser muchas cosas, puede ser la municipalidad, puede ser el Limas, puede ser el INBU, y entonces, pero para eso se requiere mucho dinero, y eso está claro, y no creo que las municipalidades puedan hacerlo, porque la Sala Cuarta empezó con el último incendio que hubo, creo, fue por eso, que empezó a decirle a la municipalidad de Goicoechea que tenía que eliminar los precarios. Pero el problema de eliminación de los precarios es un problema del tamaño de la catedral, literalmente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue analizar como 17 precarios, la mayoría, creo que por ahí, que la mayoría de ellos eran de propiedades estatales, tratar de decir, bueno, lo que necesitamos construir es vivienda para todas esas familias y tal vez algunas familias de algún precario cercano, mejorarle la infraestructura radicalmente
Y eso solo se puede hacer construyendo en 4 pisos o algo equivalente y sacándolos de las zonas más peligrosas. Por ejemplo, el precario del Erizo, que está allá en Cañas de la ciudad de Alajuela, el río pasa a 20 centímetros del precario que está más abajo. En una crecida del río se lleva un montón de disque viviendas. O sea, sí, las condiciones en algunos casos complejas. son tremendas, pero si usted empieza a construir verticalmente, entonces usted puede primero organizar el terreno para que haya vías, para que dentro de esas vías se puedan poner redes de agua potable, redes de alcantarillado, redes eléctricas, etcétera, de una manera razonable, reservar áreas para áreas recreativas y que pueden ser o no zonas que en realidad son peligrosas para habitarlas. 9:41, don Rosendo, ya casi vamos en unos minutitos llegando pues a la parte final. Es muy interesante este tema y yo creo que pues no da para 45 minutos 50 de conversar. Quizá ahora usted hablaba que parte del trabajo, o bueno, no sé si me equivoco, usted me corrige, es tal vez un poco resolver o ver qué conflictos se pueden resolver con estos cantones. Yo no sé si desde el PRODU, la investigación, qué avances han podido hacer, digamos, específicamente en Goicoechea y en Santo Domingo, con todos estos temas, ¿verdad? ¿Se ha podido sentar algún documento, mejorar los planes reguladores? ¿Qué han podido como acordar para que estas problemáticas pues puedan tener algunas soluciones? Bueno, hemos hecho muchísimas cosas, ¿verdad? Y como para nosotros esto es, digamos, un trabajo comunal no oficialmente inscrito, ¿verdad? Porque está inscrito en la Vicerrectoría de Investigación. En realidad, vamos a ver, PRODUS ha hecho centenares de reuniones participativas en todo el país, en particular en Goicoechea. Acabamos de terminar unas reuniones que nos pidió la municipalidad, que no estaban en el contrato, de hecho. 4 sábados del mes de febrero, inmediatamente después de las elecciones, hacíamos 2 reuniones por sábado, 8 reuniones en total, distritales. Y son 7 distritos, pero en un caso se había armado un conflicto ahí, entonces hicimos 2 separadas. Entonces, Purral en particular. Y algunas de las reuniones, precisamente porque había polémica y porque algunas cosas no les gustaban, que las vamos a cambiar, llegaron 100 personas. O sea que en febrero de este año, en el plan regulador de Goicoechea, se hicieron 8 reuniones que llegaron más de 1,000 personas en total. Pero ya se habían hecho muchas reuniones en el proceso. Pero realmente el problema aquí es que muchas veces los involucrados que tienen que votar, porque esto es lo que se decide al final es lo que vota el Consejo Municipal, no el alcalde. El alcalde es el administrador de la municipalidad que le ayuda a los técnicos externos que somos nosotros digamos, a desarrollar el plan, pero quienes lo aprueban es el Consejo Municipal. Entonces, muchas veces eso se atrasa porque hay cambio político, etcétera, etcétera. Pero son documentos demasiado largos, nosotros los reconocemos, estamos tratando de hacerlos más pequeños, pero hay diagnósticos, hay prepropuestas, hay propuestas y hay las regulaciones propiamente, que es el plan regulador que tiene 6 reglamentos, que son los de zonificación, renovación urbana, fraccionamientos, vialidad, digamos, cuestiones generales. Y me faltó alguno más, pero son 6 en total. Entonces, todos esos productos, y eso es parte de Vamos a ver, nunca Costa Rica ha sido tan participativa
y tan transparente como ahora. Eso es producto de muchas cosas. No voy a decir mi opinión sobre el asunto porque no viene al caso, pero en realidad cuando nosotros empezamos hace 20 años o 25, ¿verdad? Más bien 25 casi, ahora el nivel de potencial participación que tiene la gente ha cambiado una barbaridad, en el sentido de que la gente puede tener acceso a todas esas cosas, están en la red. Ellos pueden meterse en el sitio de cada municipalidad y verlas, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no las leen o no se deja manipular por otras personas, ¿verdad? Y eso creo que es inevitable decirlo porque no hay otra. Y sí, no voy a decir más de momento. Quizá para ir cerrando, don Rosendo, rápidamente, tema de política pública, ¿estamos bien? ¿Hay que reforzar? ¿Estamos mal con relación a este tema? ¿Cómo estamos? Bueno, el problema de vivienda con respecto, hablemos de vivienda, claro. Primero. En realidad, desde el punto de vista de vivienda, como le decía, Costa Rica tiene el programa de vivienda pública más ambicioso de América Latina, creo, ¿verdad? Y lo ha sido por décadas. Lo que pasa es que las necesidades todavía no son tan grandes como algunos dicen que son, pero sí son enormes, ¿verdad? Y el caso de los precarios que le mencioné hace un minuto, es muy difícil de corregir. Entonces aquí tenemos un problema de temas complicadísimos de corregir, por ejemplo los guidos en desamparados. Los guidos, la plata que se le ha metido a esa toma de tierra ha sido inmensa y sin embargo el resultado en general no ha sido tan satisfactorio. ¿Por qué? Porque arreglar tomas de tierra es complicado. Nosotros estamos sugiriendo en el caso del plan regulador de Goicoechea que tiene una virtud. La virtud es que son bastantes precarios, pero no tan grandes, de tal manera que uno puede ir arreglando uno por uno, ¿verdad? Y eso requiere muchísimo dinero. Y no hay suficiente dinero en el sistema como para proveer eso, ¿verdad? Tal vez 110,000 millones de colones. O sea, no es poquita plata, claro. Es un montón, pero en realidad no es suficiente. ¿Cómo podríamos hacer que la gente pudiera pagar parte de esa inversión o cómo podríamos hacer que el sector privado se involucrara más y arriesgara un poco más? Eso es de otra página de la historia. En el caso de ordenamiento territorial, sin embargo, estamos muy mal y muy atrasados. ¿Por qué? Porque muchos cantones no han querido hacer ordenamiento territorial. Y es que hay un compadrazgo, ¿verdad? Y creo que la palabra es perfecta, entre la gente poderosa que tiene tierras valiosas dentro de cada cantón y los consejos municipales para no hacer nada, para dejar que todo siga igual, que las discusiones se den en el consejo municipal y que se tomen decisiones arbitrarias en una dirección u en otra. El tener un plan regulador es una restricción a los poderosos, es una restricción a los dueños de tierra, es una restricción como cualquier sistema legal. O sea, en realidad esa es una pata del sistema legal costarricense que no está construida. Y terminar de construirla está resultando mucho más difícil de que yo, por lo menos de lo que yo me imaginaba, ¿verdad? Ese sería mi punto. O sea, estamos muy atrasados, pero hay intereses creados para que no se avance. Claro. Y hay gente que no quiere que el INVU vigile a las municipalidades porque creen que pueden manipular más fácilmente a los consejos municipales. Es un tema bastante complejo. Pero bueno, llegamos a la parte final de este programa. Don Rosendo, muchísimas gracias por acompañarme y por poder entrar en este mundo que las personas, pues quizá por ahí escuchen en alguna noticia, plan regulador, ordenamiento territorial, pero creo que sí es importante conocer más sobre este tema. Por eso quería mostrar en comunidad también la conversación y acercarse también a las comunidades, preguntar qué pasa con los planes reguladores, un poco interesarse y esa participación que usted dice que quizás sí está
que no vemos, pero que deberíamos de fortalecer, ¿verdad? Sí, Así señor. que agradecerle mucho nuevamente por la compañía esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad Gracias. y espero que le haya servido a alguien. Claro que sí. Llegamos a la parte final de este programa. Nuevamente agradecer a don Rosendo Pujol, fundador e investigador del programa de investigación en desarrollo urbano sostenible PRODUCE de la Universidad de Costa Rica, y a las personas pues que nos han acompañado también de PRODUCE en diferentes temas acá en comunidad. También agradecer a Sebastián Torres en controles, que nos acompaña todas las mañanas de los martes, Cristian Salas en programación, Michael Móngalo Quintana en apoyo a la producción, Giselle Mora en multimedia y Pablo Calderón desde cabina de Radio U. Contáctenos y cuéntenos qué pasa en su comunidad. Soy Sharon García Cavalini. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Cada comunidad hace la diferencia. Comunidad Radios UCR. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana por Radio 870 en AM y por Radio U en FM, con retransmisión por la 870 los viernes a las 4 de la tarde. Tu voz nos importa. Comunidad Radios UCR.